Carlos, qué gusto de tenerte aquí conmigo en esta capsulita que hacemos para entrevistar. Prefiero entrevistar a mis amigos. Generalmente algunos de ellos son egresados del programa LEAD. Tú eres uno de ellos. No voy a platicar una anécdota que tengo. Esa la platicamos en otra ocasión que hagamos otra capsulita, ¿te parece? Me parece Ahorita muy bien. de lo que se trata este asunto es de que me parece que es importante. Desde hace algún tiempo platicamos sobre la posibilidad, digamos, de hacer una entrevista y platicar sobre una tarea, una función, una asignación que tienes que es absolutamente muy importante, presente y futuro, en el contexto, en el marco de la reforma energética. Y hemos mencionado el hecho de que la ASEA, Agencia de Seguridad Energética y Ambiental, Sí. Que tiene implicaciones muy importantes y que recoge de alguna manera el interés que tú has tenido cuando estabas en Pemex. O sea, yo fui halagado pues con una invitación de una organización o de un grupo que tú formaste de la sociedad civil que me pareció muy pertinente en aquel momento en Pemex, Sí. para discutir Pemex, relaciones sociales, relaciones con la sociedad. Sí. Pemex era así como un monito que le tiraban ahí y era una apertura muy importante. Sí, lo fue. Y realmente me parece que es un antecedente que de alguna manera recoge tu interés y desde luego tu designación de director de la ASEA. Entonces, creo que vale la pena que nos digas, primero que no te voy a presentar, pero tú haz una presentación tuya. Muy bien, con mucho gusto. Y voy a presentarme contando la anécdota que tú no querías contar, porque es muy importante, porque habla también de lo que ha sido el programa LEAD a lo largo de los años. Y la anécdota es muy sencilla, recuerdo yo que tenía 22 o 23 años, muchas ganas de dedicar mi carrera a los temas medioambientales. Y entonces busqué cuál era la formación más padre que podría yo hacer en México. Y entonces pues me apareció desde luego LEAD. Te vine a ver a tu cubículo y me mandaste a volar olímpicamente. Me dijiste, bueno, chamaco, vete a estudiar más cosas, vete a vivir la vida y regresas. Y eso fue lo que hice. Pero no fue por ninguna cosa personal. Absolutamente, Carlos, no tenía yo la experiencia para entrar al LEAD, No, hombre. pero además teníamos en aquel entonces teníamos una edad sin duda, mínima y sí, una claro, edad máxima sí, para el programa. Sí. Pero quiero decir, los que entramos al programa LEAD y los que formamos parte de esta red LEAD, efectivamente no es de agrapa, no es cualquiera. Es gente que tiene probada experiencia, conocimiento, etcétera. Entonces, por eso era importante, aparte para molestarte, era importante cortar la anécdota. Bueno. Y entonces, a ver, ¿qué pasa? Yo estaba ocupando mis funciones como subdirector de planeación estratégica en Petróleos Mexicanos, con algunos antecedentes, uno como el que mencionaste cuando creamos el grupo de participación ciudadana, que lo que hizo fue abrir las puertas de la petrolera nacional al escrutinio, ¿no? Y a que nos hicieran preguntas incómodas, cómodas, las que fueran. No, había una evaluación. Había una evaluación auditada por un tercero, además, en las respuestas y tal. Después también hubo algunas otras iniciativas, incorporar, por ejemplo, el tema de cuidado del medio ambiente, no como algo atractivo para vender una imagen verde, sino realmente en el centro de las decisiones estratégicas de la empresa. Y yo creo que entonces eso vino a engarzarse de manera muy armónica cuando me invitan a mí pues en realidad a fundar y a crear y a dirigir la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Así ese es el nombre largo, la bautizamos como ASEA, en cortito, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Y entonces el reto era mayúsculo porque el mandato que nos dio la Constitución es brutal.
Y hay que recordar que efectivamente la agencia no es una iniciativa que se origina en el Ejecutivo, sino que se origina en el Legislativo. Okay. En el Congreso se analiza pues, este nuevo desarrollo petrolero que se está planteando, y lo que se define desde el Congreso es la necesidad de acompañar el nuevo desarrollo petrolero con un agente regulador especializado en la materia. Yeah. Y esa es una fórmula también, no se la sacó de la manga el Congreso mexicano. Así se hace en Noruega, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia. En estos países hay reguladores especializados en seguridad industrial y en protección ambiental para supervisar al sector hidrocarburos, que es un sector pues con un riesgo específico, ¿no? Son operaciones riesgosas que implican que para regularlas pues sí se necesita de un vasto conocimiento, experiencia y etcétera. Entonces, el mandato que yo recibí fue fundar esta agencia, echarla a andar. Eso fue agosto del 2014, cuando a mí me invitaron. Tuve junto con el equipo que fui formando unos meses pues, para planear, para diseñar cómo íbamos a enfrentar el reto, y entramos en operación en marzo de 2015. Y el reto pues no era menor, porque lo que le toca supervisar a la agencia son 300 plataformas en el Golfo de México, 30,000 pozos en tierra, más de 60,000 kilómetros de ductos, 6 refinerías, 12,000 estaciones de servicio. Bueno, y dice que regula 6,000 millones de pies cúbicos de gas al día. Claro, toda la producción de gas que viene del mar y de tierra, toda la producción de petróleo, todo lo que pasa por la cadena de valor de los hidrocarburos, desde que se explora para identificar hidrocarburos en el subsuelo hasta que tú y yo cargamos gasolina en la gasolinera, toda esa cadena de valor es la que nos toca supervisar. Y es bien importante algo, Boris, que es, no nos toca nada más la materia ambiental, porque luego la gente que no conoce más a fondo la agencia se confunde en que, claro, como estamos adscritos a Semarnat, dice, ok, es la agencia ambiental. No, tenemos una doble materia, desde luego lo ambiental, pero también la seguridad de las personas. Y esa es una disciplina diferente. Bueno, pero tú en Pemex también estabas ocupado de valorar esta idea de la seguridad que tenían los trabajadores. Y me acuerdo que una de los indicadores importantes de desempeño de Pemex que nosotros revisábamos era cuántos accidentes, claro, y de qué tipo de accidentes, claro, sí, y cuál era la posibilidad, digamos, de proteger. Claro, y te voy a decir por qué el Congreso nos dio este mandato doble de medio ambiente y de seguridad industrial. Porque en la industria petrolera así se hace. Las dos cosas van de la mano. Porque en el centro de evitar accidentes en donde la gente se lastima o pierda la vida eventualmente, o evitar accidentes que produzcan derrames, emisiones extraordinarias, etc. En el centro de eso está la administración de riesgos de la operación petrolera. Esa es la filosofía regulatoria, administrar los riesgos de esta industria. ¿Y cómo haces eso desde la CEA? A ver, lo que en esos primeros meses que tuvimos, ¿no?, para planear pues, cómo íbamos a enfrentar este desafío, pues salimos al mundo a ver qué era lo que se hacía. Además, pues sí traíamos un buen bagaje de experiencia de varios años en el sector petrolero. Y lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que estos reguladores especializados lo que emplean es una filosofía de administrar sistemáticamente los riesgos de la operación. ¿Los riesgos cuáles? Los que producen consecuencias en las personas, pero también producen consecuencias en el medio ambiente. Y entonces eso se llama sistemas de administración de la seguridad y la protección ambiental. En Estados Unidos, después del accidente de Macondo en 2010, donde se derramaron cerca de 700 millones de litros de petróleo en el Golfo de México, perdieron la vida 11 personas. Esta es la filosofía que se aplica en Estados Unidos. Le llaman ellos los Safety and Environmental Management Systems.
En el Reino Unido, en el Mar del Norte en general, en todos los países que comparten esa cuenca petrolera, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, después de la tragedia de la plataforma Piper Alpha en los años 80, donde perdieron la vida 160 personas, también adoptaron esta filosofía de sistemas de administración de la seguridad. Ellos le llaman el safety case. Pero en fin, es esta misma lógica. ¿Qué hicimos? Fue adoptar esa misma lógica y esa misma filosofía regulatoria al caso de México. Y entonces, hoy por hoy, fue por cierto la segunda regulación que emitimos, la de sistemas de administración de la seguridad y protección ambiental. Todos los operadores petroleros que pretenden venir a México tienen que demostrar su experiencia y su capacidad en operar bajo estos sistemas. ¿Y qué son estos sistemas? Te hago un símil. Es el equivalente a operar una línea de producción de televisores bajo un sistema ISO 9000 de calidad. Si tú tienes una línea de televisores que opera de esa manera, lo que garantizas es que el televisor, al final, todos van a salir dentro de un cierto rango aceptable de calidad. Lo mismo si tienes una operación petrolera que operas bajo un sistema de administración de la seguridad y el medio ambiente, lo que vas a tener es una operación con un riesgo controlado, siempre. Claro. Siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. A ver, es una industria de riesgo, ¿no? Manejas productos que tienen la fea costumbre de inflamarse y de explotar, claro. Los manejas a presiones y a temperaturas. En ambientes tremendos, o sea, de presión, sí. En el mar. En ambientes muy extremos. Entonces, como la aeronáutica, como en general el sector aeroespacial, el sector petrolero es un sector que requiere de una especialización del regulador, ¿no? Entonces eso es ese fue el enfoque que adoptamos. También nos dedicamos a construir un equipo de personas muy diverso para poder administrar esta tarea que nos asignaron, ¿no? Entonces hoy en día somos 460 personas. Por cierto, somos el órgano desconcentrado más chico de Semarnat. No, bueno, sí, muy pequeño. El más pequeño de los desconcentrados de Semarnat. Esas 460 personas somos prácticamente la mitad hombres, la mitad mujeres. Tenemos gente, como el 30% de la plantilla es gente muy experimentada, con 20, 25 años de experiencia. O con niveles técnicos también muy especiales, ¿no? Pues mira, nada más en el grupo directivo. Los 6 titulares de unidad que me acompañan y yo mismo, entre nosotros, sumamos más de 120 años de experiencia en la industria en temas de seguridad y de medio ambiente. Ese es el nivel de especialización que requiere un bicho de esta naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos no solamente diversidad en género, sino diversidad en disciplinas. Tenemos ingenieros, abogados, economistas, internacionalistas, biólogos, en fin, una variedad muy amplia de disciplinas que combinadas todas pues te permiten enfrentar esa complejidad. Estamos haciendo un tema de investigación que tiene que ver con Knowledge Intensive Service Sector. Okay. Y tú perteneces a ese sector de Knowledge Intensive. Sí. Sí, es Knowledge Intensive y Experience Intensive también, ¿no? Claro. Bueno, se habla en la literatura de que no es solamente el nivel educativo, es la experiencia, el know-how. Eso es lo importante del asunto. A ver, te voy a poner un ejemplo, Boris. Hace 2 semanas hubo en un ducto submarino de Petróleos Mexicanos una fuga de petróleo. Bueno, te iba a preguntar cómo te va. No, déjame contarte, porque el tema tiene que ver con conocimiento y experiencia. Era un viernes, eran las 11 de la noche, pues ya todos estábamos más bien en plan, ya terminó la chamba, y recibo yo una llamada que básicamente me hablaban de Tuxpan para decirme, se presentó un poro en la línea de 30 que va de Marsopa a Punta de Piedra. Hay iridiscencias y está en camino las barreras y los oleofílicos. Si esa llamada la recibe alguien que no sabe qué son las barreras, los oleofílicos, el poro, la iridiscencia. Oye, pues qué bueno. No, eso está a todo dar, bueno. Sí. Entonces,
Y esa experiencia y conocimiento es el que tiene que permear en toda la agencia. Claro. En el lugar, en la unidad donde hacemos las regulaciones, en la unidad en donde evaluamos los proyectos petroleros, en la unidad en donde supervisamos e inspeccionamos la operación petrolera. Entonces, ha sido muy importante montar este equipo súper profesional de personas. Pero tú tienes capacidad para responder a esa contingencia, o cómo funciona ahí. No tenemos atribuciones operativas, es decir, no tenemos barcos y etcétera. ¿Eso está a cargo de quién? De la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina. Claro, la Secretaría de Marina en el mar es el encargado de eso. Igual que Protección Civil lo es en tierra. Ahora, sin duda, y lo que hemos hecho parte de nuestro modelo también es, el primer responsable es el operador petrolero. El operador petrolero tiene que tener no solamente este enfoque de prevención con sistemas de administración de la seguridad, sino también, y esa fue la primera regulación que sacamos, tiene que tener coberturas de seguros muy importantes para poder actuar inmediatamente cuando se presenta una contingencia. Para darte un orden de idea, al día de hoy, en el momento en que todos los proyectos petroleros que se han licitado y contratado entren en operación, en México va a haber coberturas por responsabilidad civil y por daño ambiental de cerca de 40,000 millones de dólares. Eso es lo que les hemos impuesto como requisito a los operadores petroleros para venir a operar aquí, ¿no? O sea, oye, ahí se incluye también a los distribuidores de gasolina y todo. Sí, claro. Sí, no nada más a los que han entrado a las licitaciones para explorar y explotar, sino también la distribución y todo eso. Todos, en cada uno de estos segmentos de la cadena de valor, necesitan presentarnos pólizas de seguro por montos acordes al nivel de riesgo de su operación. Para darte un orden de ideas, una operación de perforación en aguas profundas, la póliza de daños ambientales va a estar por el orden de $1,500 millones. Una operación de una gasolinera, la póliza va a cubrir unos cuantos miles de pesos, 50,000, 100,000 pesos, una cosa así, porque el riesgo y el nivel de cobertura pues es proporcional, debe ser proporcional, ¿no? Oye, digamos que se presenten contingencias, no nada más, bueno, en el mar, de alguna manera en la explotación y exploración y todo, pero yo creo que también se presentan en los ductos. Y no sé, no es un tema los guachicoleros o esas cosas, pero eso sería un tema en donde Pemex debería estar involucrado. Deberíamos hacer un seminario para discutir qué implicaciones tiene todo ese tipo de cosas. Es súper interesante porque fíjate, y ha sido muy frustrante. El tema del robo de hidrocarburos. Bueno, es que ahí se prenden y hay problemas para el entorno. Por supuesto, o sea, el robo de hidrocarburos, además de que es, digamos, lastima porque nos roban a todos finalmente, ¿no? Claro. Además del problema económico que supone, además es un serio problema para la seguridad de las personas. Un riesgo enorme. Y para el medio ambiente, las tomas clandestinas descontroladas generan contaminación de suelos y subsuelos. Y ahí entramos en una polémica bien interesante que habrá que continuar, que es quién es el responsable de remediar ese daño. Y entonces hay dos escuelas de pensamiento. Quien dice, no, pues en este caso debe de ser el que causó el derrame, es decir, el malandrín que fue y picó el tubo y tal. O sea, ¿en qué momento crees tú que vamos a atrapar al malandrín para que venga y repare y etcétera? Eso es un tema penal que debe ser perseguido de esa forma. Y hay otra filosofía jurídica de responsabilidad directa y objetiva que dice el responsable de reparar los daños que causa una actividad es aquel que puso esa actividad en operación. El que en ese sentido, Pemex. Pues el operador. El operador petrolero. Si el ducto es de Pemex, etcétera, pues es Pemex. Si el ducto es de Chevron, pues es Chevron, ¿no? Y ese es un tema no resuelto todavía, al que vale la pena entrarle. Oye, Carlos, son cápsulas pequeñas estas, de tiempo en tiempo. Tienen implicaciones tremendas
este asunto. Cada vez que hacemos una plática de esta naturaleza, bueno, ya... Sale un seminario. No, pues sale un curso semestral, ¿no? Pero fíjate, a ver, el futuro, un poco del futuro. ¿Qué escenario? ¿Cómo ves? O sea, porque el gobierno electo tiene proyectos interesantes en términos de... No sé, yo creo que hay una inercia y hay una racional en términos de esto de la reforma energética. Yo creo que no sé, no voy a discutir ese punto, pero por ejemplo, el hecho de construir o apuntar hacia hacer una nueva refinería o algo por el estilo, y también a revisar la operación de las refinerías, porque ahí hay un déficit, hay un pasivo importante de Pemex en los últimos años, porque por diferentes razones, ¿no? Ese es importante, ese escenario es importante. A ver, y el otro es la presencia y la acción de los nuevos actores. Claro. Yo creo que de futuro, independientemente de si hay ajustes en la estructura del mercado petrolero, en términos de si es el Estado invirtiendo por conducto de Pemex en nuevas refinerías o en mayor exploración y producción, o si bien son los inversionistas privados nacionales e internacionales, cualquiera que sea el arreglo, la realidad es que en México hoy se producen cerca de 2 millones de barriles y cerca de 5.500 millones de pies cúbicos de gas al día. Y esos tienen que estar bien regulados, porque es un riesgo y porque hay cientos de miles de personas expuestas a ese riesgo y ecosistemas expuestos a ese riesgo. Y entonces, independientemente de cuál sea el arreglo de mercado, lo que sí quieres es tener un regulador especializado. ¿Qué pasó en los primeros 2 años de operación de la agencia? El índice de frecuencia de accidentes que mencionabas hace rato en la producción de petróleo y gas bajó 60%, es decir, hubo 60% menos accidentes incapacitantes. En la parte de refinación bajó en la misma proporción, en 60%. Es deseable continuar con una supervisión cercana y especializada de ese sector. Yo creo que indudablemente. Lo puedes hacer desde otras instancias de gobierno, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo puedes hacer desde la Secretaría de Energía. A ver, yo creo que cualquier cosa es posible, siempre y cuando mantengas la especialización, el conocimiento, la experiencia, porque ahora sí que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y para meter en cintura la operación petrolera, pues se tiene que hacer con mucho conocimiento y con mucha experiencia. Entonces, yo creo que la agencia, en estos 40 meses de operación que lleva, ha sin duda alcanzado puntos de no retorno. Hemos publicado más de 40 regulaciones. Ya no hay vacíos regulatorios. Hemos evaluado más de 23,000 trámites que han entrado a nuestra ventanilla sin ser cuello de botella. Ahí están los proyectos, ¿no? Hemos hecho más de 2,500 inspecciones a todo lo largo de la cadena de valor. Y algo bien importante, Boris, es traemos en tribunales arriba del 90% de sentencias favorables a los actos de la autoridad. Oye, ¿tú tienes que ver con los nuevos actores también? Claro, son nuestros regulados. ¿Es tu clientela o tu universo de control? Sí, exactamente. Incluyendo Pemex. Es Pemex, pero es Chevron, es Exxon, es Shell, es Total, es CNOC, es Cargill, es Jaguar, en fin, todos los nuevos operadores del upstream, todos los que han firmado contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, todos son nuestros regulados. Igualmente, todos los que están invirtiendo en nuevos ductos para transportar gasolinas, gas natural, construyendo terminales de almacenamiento, todos son nuestros regulados. Oye, estaba ahorita pensando que ojalá que nos oiga la futura secretaria de Medio Ambiente. A ver si la invitamos y no estamos haciendo un exhorto ni mucho menos, pero para ver cuál es el ámbito de acción, de incidencia del medio ambiente,
de la Secretaría en un contexto de transversalidad brutal. Sí. O sea, acabas de mencionar trabajo y previsión social, acabas de mencionar Marina, etcétera. O sea, hay una transversalidad tremenda en la operación. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo complejo y porque el tema en sí creo que es complejo. No me gusta mucho la palabra usada así nomás, pero la complejidad tiene que ver con la transversalidad y la necesidad, digamos, de coordinación y sí. de actuación conjunta de una serie de instancias muy impresionantes, yo creo, ¿no? Y donde el diseño institucional de estas Exacto. instancias tiene que responder a lo que los gringos llaman los checks and balances, ¿no? O los incentivos y desincentivos. ¿Por qué se sectorizó a la agencia en medio ambiente? Exacto. Yo creo que por haberlo hecho con inteligencia, porque entonces lo que haces es, si lo hubieras puesto en energía, por ejemplo, pues en energía corres el riesgo de confundirte de cuál es tu mandato, promover las inversiones, okay. Jalar que haya más infraestructura tal, o cuidar el medio ambiente. Andale. Al sectorizarlo en medio ambiente es un sano contrapeso que se genera, ¿no? Sí, bueno, estás, digamos, desde el impacto probable, sí. desde el potencial impacto, sí. estás vigilando de sí. alguna manera. Eso es un punto interesante. Ahora, lo que pasa ahí, o sea, yo creo que es adecuado el diseño institucional sectorizado en Semarnat. Sin embargo, el reto fue mayúsculo porque en Semarnat no existía la competencia de seguridad industrial. Exacto. O sea, en Semarnat sabíamos muy bien cuidar el ambiente y tenemos instrumentos de política muy buenos, etcétera, ordenamiento ecológico del territorio, impacto ambiental, evaluación de riesgo ambiental, todos esos. Pero no sabíamos cómo hacer que la gente no se accidentara y perdiera la vida. Y ese es como el expertise adicional que Semarnat hoy ya tiene en ASEA y que no hay que perder, ¿no? Oye, Carlos, una última. Yo, mira, creo que ya tenemos mucho tiempo aquí. El último hay una relación también en términos de la seguridad de las personas, pero en el momento que tienes un impacto ambiental en algún sitio, es un impacto de un commons y de un ámbito en donde hay personas y hay naturaleza y hay servicios ambientales y hay recursos y hay toda una serie de cosas. Esa es una combinación importante de ver. Entonces lo ambiental no está nada más orientado al efecto que tiene sobre el suelo, sobre el subsuelo, etcétera, sino el ámbito comunitario que es el que forma la unidad, pues, en donde se tuvo el accidente y sí. por el estilo, ¿no? Sí, y entonces es integral en términos de que en el momento en que ocurre la afectación es una afectación pues multidimensional, personas, sí. medio ambiente, etcétera, pero además hay que verlo también en el tiempo. Es decir, sí. no basta con evaluar un proyecto en impacto ambiental y decir, ok, si cumples con estas condiciones, claro. adelante. No. A ese proyecto hay que seguirle la pista, ¿cuántos? Claro. 30 años. Sí. O sea, lo que ¿Cómo dura, recuperaste? Sí, y cómo vas operando conforme a estándares de riesgo que te mantienen esto, es mantener el riesgo de la operación acotado. Entonces, en esta filosofía, que insisto, no es única en México, se da en el Mar del Norte, en la parte norte del Golfo de México, en muchas partes, al proyecto petrolero le sigues la pista del riesgo y lo vas controlando durante todo su ciclo de vida, desde el diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono. Oye, creo que vamos a dejar aquí el tema. Muy bien. Pero lo voy a dejar con una mención a la temporalidad de la política, a la temporalidad de las acciones. Creo que es un tema fundamental para incorporar al análisis de política pública. Me parece que es fundamental. O sea, sí. se acaba el término del mandato, pero sigue el proceso. Entonces hay que claro. Incorporar eso al hacer política, al hacer... Sí, y yo creo que ahí también hay otra dimensión, que son luego actores nuevos de la política pública que se llaman reguladores. Y los hay en telecomunicaciones, sí. y los hay en salud, claro, y etcétera. Claro. Y ahí la clave, yo creo, es la
independencia técnica del regulador. Porque no importa cuál sea la política pública, cada 6 años tenemos elecciones y justamente se tratan de confirmar o modificar los enfoques de política pública. Plantearnos modelos, etcétera. Por supuesto. Lo que no puedes hacer oscilar es las reglas del juego, ¿no? La regulación. Un poco lo que se ha hecho en Estados Unidos en los últimos meses de querer desregular lo ambiental por criterios estrictamente políticos. Bueno, pues por el mismo criterio político, a la hora que tengan el primer derrame importante, van a sobreregular lo ambiental. No puedes usar la regulación como instrumento político. Oye, Carlos, las ondas de calor, el incendio de los bosques en Grecia, pues son indicadores de que algo sucede en el entorno global, en el climate change, en el cambio global, sin duda. No podemos asignar directamente el asunto, pero hay ese proceso que es exógeno, digamos, de alguna manera, pero que hay que internalizar. Oye, y ahora que mencionas cambio climático, ¿puedo cerrar con un comercial? A ver. Esperen muy pronto, yo espero que hacia octubre vamos a estar publicando la regulación para limitar las emisiones de metano, gas de efecto invernadero, de todo el sector petrolero. Con esa regulación, al 2025, México va a cumplir con su compromiso de reducción de 40% de las emisiones de metano. Oye, yo soy escéptico en eso, pero... Nos vemos en el 2025 en otra cápsula. Oye, no, pero ¿sabes qué? Me parece muy importante porque los compromisos habría que cumplirlos de alguna manera y la pregunta ¿es una norma? Es una regulación obligatoria. Es una regulación de política ambiental. Sí, tal cual. Y entonces lo que decimos es, todas las operaciones petroleras tienen que levantar su línea base conforme a ciertas metodologías. Y conforme a esa línea base, establecer un programa de acciones para reducir en 15% las emisiones en el primer año y en 80% al año 2025. Y eso hay un monitoreo anual en donde se entregan monitoreo, reporte y verificación tercerizado para que no sea el regulado el que diga, sino un tercero el que lo avale. Es interesante porque hay una preocupación de que no se cumplen los acuerdos de París. Sí. Ahí lo dejamos, ¿no? Muy bien. En manos de Macron. Venga. Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos. Nada, Boris, qué gusto. Siempre es necesario volver. Entonces, por ahí vamos a regresar, ¿no? Venga, cómo no, con mucho gusto. Y hacemos otra plática de estas. Me dará mucho gusto. Sí, pues muchas gracias. Venga.